Paolo Guerrero no siempre ha sido la gran estrella internacional peruana. Para llegar a ser el gran futbolista que es hoy, ha tenido que ganar duras batallas de la vida, siempre con la mirada al frente ante todas las dificultades que se le presenten. Este crack con el balón en su vida ha pasado por situaciones muy amargas y polémicas, como cuando le dio una terrible patada a un portero rival, o cuando le lanzó una botella de agua a un fan. Pero a pesar de todo, Paolo Guerrero es un goleador letal, es el máximo referente y líder de su selección peruana. Desde muy pequeño su pasión siempre fue jugar al fútbol, es por eso que desde temprana edad decidió ser una estrella mundial. La gran habilidad para jugar de Paolo se hace notar al instante y a medida que pasan los años su calidad crece a base de entrenamiento y mucha dedicación. Su historia futbolística comienza a los 7 años en las divisiones inferiores del Alianza Lima, equipo que limita en la capital peruana. Durante su estancia en las divisiones inferiores de la Alianza Lima, sus grandes actuaciones no son desapercibidas, tanto así que llegan a traspasar fronteras y ser vistas por el mismo Bayern Múnich. Paolo dejó a los directivos del club encantados con todo el potencial que mostraba, así que deciden ficharlo de manera inmediata. Su gran aventura europea comenzaría en el segundo equipo del Bayern Múnich, donde saldría campeón y deslumbraría a todos con su gran capacidad con la pelota. De inmediato el técnico del primer equipo lo pediría para ser parte de la plantilla de jugadores, donde compartiría vestuario con grandes figuras del fútbol mundial, ganando 2 Bundesligas y 2 Copas de Alemania. Una vez terminado su contrato con el multicampeón alemán, decide no continuar y comenzar una nueva aventura. Se decide fichar por el Hamburgo, uno de los equipos históricos de Alemania, donde lastimosamente las lesiones y actuaciones polémicas que tuvo el jugador, como el de lanzar una botella de agua a un fan o golpear a un portero rival, lo hicieron pasar sin pena ni gloria por el equipo alemán. Luego vendría el Corinthians de Brasil, equipo donde jugaron grandes estrellas de fútbol brasileño como Rivaldo o Roberto Carlos. Pese a ser su primera experiencia en el equipo brasileño, Guerrero no se hizo esperar haciendo una buena campaña y ayudando al equipo a conseguir el campeonato local. La estadía de Guerrero sería estupenda en el Corinthians, pero la relación entre el jugador y el club se veía terminada por un desacuerdo entre ambas partes debido al sueldo del jugador peruano, terminando así su vínculo con el equipo, siendo el máximo goleador en la historia del Corinthians, quitándole el récord al argentino Carlos Tevez. Luego llegaría el Flamengo, donde conseguiría el campeonato carioca, siendo reconocido como el mejor jugador y máximo goleador del torneo. Pese a estos grandes logros, se daría el momento más oscuro en la carrera del peruano, dando positivo un examen de antidoping. En su vuelta a las canchas fue recibido con una gran ilusión, pero el bajo rendimiento del delantero lo llevaría a salir del club y ser fichado por el Inter de Porto Alegre. Con la selección peruana de fútbol es el máximo goleador histórico, superando a Teófilo Cubillas, quien fue el máximo ídolo del fútbol peruano en su momento. Actualmente goza del reconocimiento y cariño de todo el pueblo peruano por la magistral manera como los ha representado en toda su carrera futbolística. Actualmente su pareja es la deslumbrante actriz y modelo peruana Alondra García Miro, quien despierta la envidia de todos hacia el delantero debido a su belleza. Paolo actualmente vive en Brasil, en un prestigioso barrio donde se puede dar los lujos que él quiera, gracias a todos los logros que ha cosechado durante su carrera. Sin lugar a dudas, el delantero peruano ha sabido ser uno de los delanteros más letales del continente. Todo esto gracias a su esfuerzo y dedicación, que son dignos de admirar, demostrando su valor y coraje en cada ocasión que pisa el terreno de juego. Actualmente la selección peruana, de la mano del depredador Paolo Guerrero, ha remontado el nivel futbolístico, dándose a respetar en el ámbito local e internacional.
¿Crees que Paolo Guerrero y su selección dorada podrán darle algún título a su país? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por tu apoyo. Hasta pronto.